Descubierto, dos escalofriantes relatos prohibidos del estado de Hidalgo que te dejarán EMBRUJADO. La luna llena iluminaba tenuemente las calles del pequeño pueblo en Hidalgo, donde la oscuridad siempre parecía acechar. Marta, madre soltera de 32 años, regresaba a casa después de un agotador turno en la fábrica local. Sus pensamientos danzaban en la vulnerabilidad de su situación. Su pequeño hijo, Jorge, de apenas 6 años, lo esperaba solo en casa cada noche, y eso la mantenía en un estado de alerta constante. Cuando su teléfono vibró en su bolsillo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al mirar la pantalla, sus ojos se abrieron como platos. Un mensaje de un número desconocido: ¿estás en el camino a casa, Marta? Jorge está esperándote. Su corazón empezó a latir desbocado. ¿Cómo podía alguien conocer su nombre y lo que estaba haciendo? El miedo se apoderó de ella, tan frío como el aire nocturno que la rodeaba. Mientras sus pasos resonaban en las calles empedradas, Marta forzó su mente a calmarse. Podía ser una broma, un malentendido. Pero cada segundo que pasaba solo alimentaba su angustia. Al llegar a su barrio, la familiaridad de sus vecinos se transformó en algo inquietante. Preguntó a aquellos que encontró sobre el mensaje misterioso. Sin embargo, solo recibió miradas esquivas y risas nerviosas. Sus palabras resonaban vacías en el aire. Alguno de ellos sabía algo que ella no. Esa noche, el pueblo parecía contener un secreto oscuro en cada rincón. En la escalera de su casa, pensó en las historias contadas por su abuela, historias de una figura sombría que acechaba en las sombras, alimentándose del miedo y que solo aparecía durante la luna llena. Su mente comenzó a divagar entre el terror y la certeza, mientras la cruda realidad la golpeaba como una ola de frío marino. A medida que la luna ascendía, su corazón latía con más fuerza. Entonces, el siguiente mensaje llegó: hoy, la luna está llena y Jorge estará mejor bajo mi cuidado. Cada palabra era un puñetazo en el estómago. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperada, Marta decidió acudir a la policía. En la comisaría, su voz era como un susurro desgarrador que se perdía en el aire lleno de indiferencia. Los oficiales, ocupados con su papeleo, apenas levantaron la vista. Regresó a casa sintiendo una desesperación que desbordaba, y al abrir la puerta, un grito mudo se formó en su garganta. Jorge no estaba. El miedo la envolvió como una sombra espesa, y cada rincón de la casa parecía contarle la historia de su desaparición. Salió a las calles vacías, una búsqueda frenética por su hijo desaparecido, mientras el eco de su desesperación resonaba en la noche. Cada paso que daba la acercaba más al límite del horror. Las historias sobre la figura oscura atormentando a su familia comenzaron a retumbar en su mente. Con el tiempo en su contra, un nuevo mensaje resonó en su teléfono: tu hijo está a salvo, pero tú deberás venirme a buscar si deseas volver a verlo. Se detuvo en seco, el frío la envolvía y un grito ahogado llenó su pecho. La pregunta flotaba en el aire: ¿quién era realmente el enemigo? La luna, luciendo más brillante que nunca, se reía de su angustia, y una verdad aterradora se aproximaba. ¿Podría rescatar a Jorge antes de caer en la oscuridad que ya la reclamaba? La angustia de Marta se transformó en una niebla densa que la envolvía mientras avanzaba por las calles. Su teléfono tembló en su mano, un recordatorio frío de su desesperación. Se aferró a él como si fuera su único salvavidas en medio de un mar de incertidumbre. Aunque sus pasos la llevaron hacia la plaza central, había algo perturbador en la calma del pueblo. Las luces de las casas se apagaban una a una, como si los habitantes se escondieran de un peligro inminente. La luna llena continuaba su danza en el cielo, proyectando sombras alargadas que parecían moverse a su alrededor. Al acercarse a la fuente del pueblo, Marta recordó las historias que había escuchado de niña, sobre un ser que se apoderaba de las almas de aquellos que sentían miedo.
con cada paso, el frío se adentraba más en su piel, y su corazón comenzó a latir con una urgencia casi animal. Al mirar hacia la fuente, la claridad que antes traía el agua ahora aparecía turbia. La imagen de su hijo, sonriente, le vino a la mente, evocando recuerdos de risas y juegos. Inesperadamente, su teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje: «Está cerca, ven al viejo cementerio». Un nudo de terror se formó en su estómago. Las historias nunca se detienen donde uno espera, pensó. Sin poder contenerse, Marta se dirigió hacia el cementerio. Las sombras danzaban bajo la luz de la luna, y la sensación de ser observada se intensificó. Aunque sabía que debía tener cuidado, los impulsos maternales superaban su temor. El camino era sinuoso, plagado de árboles torcidos que parecían susurrar secretos olvidados. Al llegar, la puerta del cementerio chirrió ominosamente al abrirse, como si la invitara a entrar. Se adentró entre las tumbas, cada una contando una historia trágica. De repente, un retumbar sordo cortó el silencio como un grito en la noche. Se giró, y un escalofrío la recorrió cuando vio la figura oscura de un hombre, de pie entre las sombras. La tenue luz de la luna iluminó su rostro lo suficiente para que Marta pudiera distinguir su mirada penetrante y su sonrisa inquietante. «¿Viniste a buscarlo?», preguntó, con una voz que resonaba como un eco en su mente. «¿Dónde está Jorge?». «Necesito verlo», suplicó Marta, su voz temblando entre la desesperación y la furia. El hombre hizo un gesto hacia la negrura del cementerio. «Puedes tenerlo de vuelta, solo si estás dispuesta a hacer un trato». El silencio se volvió hiriente mientras las palabras se deslizaban entre ellos. Marta sintió como el miedo se convertía en una furia turbadora. ¿Qué podría ofrecerle a un ser que claramente se alimentaba de sus peores temores? «¿Qué es lo que quieres?», preguntó, consciente de que cada palabra podía ser una trampa. «Un simple sacrificio». «Tu miedo por su vida», dijo el extraño, acercándose lentamente. La presión en su pecho aumentó. ¿Qué tipo de sacrificio exigía? Su mente comenzaba a formular respuestas horripilantes. Pero antes de que pudiera decidir, otro zumbido la sacó de sus pensamientos: «Si fallas, él me pertenecerá para siempre». Marta se quedó inmóvil, el terror reflejándose en sus ojos. La incertidumbre era ahora un monstruo. ¿Qué haría para recuperar a su hijo? La respuesta envolvía más de lo que podía imaginar. En su mente resonaba una palabra que nunca había querido pronunciar: maldición. La luna, testigo silencioso, parecía reírse de su desesperación. Y mientras el extraño sonreía, Marta supo que pronto tendría que elegir entre salvar a su hijo y enfrentarse a un terror aún mayor. ¿Se atrevería a hacer lo que fuera necesario? El viento sopló, llevando consigo un susurro escalofriante: «La hora de la verdad se acerca». El rostro del extraño se mantuvo en las sombras, pero su risa resonó como un eco siniestro al fondo de la noche. Marta sintió que la fría mano del miedo le agarrotaba el corazón. ¿Sería capaz de ofrecer algo tan oscuro como su propia desesperación a cambio de la vida de su hijo? «Ahora escúchame bien», continuó el ser, su voz envolviendo el aire como una tela de araña. «Tu miedo es poderoso. Necesito que enfrentemos juntos lo que te aterra. Una última noche de sombras, y el sacrificio se convertirá en la promesa de su regreso». Las palabras le taladraban la cabeza. La última noche. Enfrentar lo que temía. La idea de ser capaz de ver a Jorge otra vez la llenaba de una fuerza renovada, pero revoloteaba en su mente un pálido recuerdo: el día que lo perdiera, la manera en que el dolor había estallado dentro de ella, obliterando su mundo. Tomando una respiración profunda, Marta se negó a dejar que el pánico la dominara. «¿Qué quieres decir con enfrentar?», preguntó, intentando hacer que su voz sonara firme. La risa del extraño chisporroteó como un fuego salvaje. «Hay un lugar dentro de ti, un rincón oscuro que has creado para esconder tu miedo. Nos dirigiremos allí. Una experiencia tal, que traerá a Jorge de vuelta a ti. Pero advertencia, la sombra que sacarás también buscará su oportunidad». La sonrisa siniestra del hombre se amplió, sus dientes brillando a la luna como cuchillas. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué sombra? Su mente se llenaba de preguntas, pero la urgencia de encontrar a su hijo la empujó hacia adelante.
Lo que temía en realidad podría ser la clave para rescatarlo. Sin embargo, el enigma del extraño y su pacto la envolvía en una red de incertidumbre. ¿A dónde vamos?, preguntó, ya sumida en la aceptación de lo inevitable. Nuestra travesía comienza en la cripta olvidada, respondió el hombre, haciéndole un gesto hacia un camino lleno de tumbas caídas y enredaderas implacables. El miedo es un espíritu que se alimenta de lo perdido. Necesitamos desenterrarlo. No hubo más tiempo para dudar. Sin saber qué le esperaba, siguió al extraño mientras la tensión en el aire se hacía espesa. Cada paso evocaba ecos de risas perdidas y susurros apagados. De repente, los árboles parecieron cerrarse detrás de ellos, como si el bosque estuviera engullendo su camino. La cripta apareció en el horizonte, oscura y antigua, cubierta de musgo y polvo. Las inscripciones grabadas en la piedra parecían moverse bajo la luz de la luna, creando un espectáculo inquietante que encendía en Marta la chispa del miedo. Dentro está el eco de tus temores, el verdadero sacrificio. Prepárate, Marta, tienes que confrontar tu sombra, dijo el extraño, su voz reverberando mientras se acercaban a la entrada. Al abrir la puerta chirriante, un viento helado la golpeó. Marta sintió que un torrente de memorias la arrastró, imágenes de momentos felices con Jorge y otros más sombríos, donde la desesperación había tomado el control. Su corazón rebotaba en su pecho. El hombre dio un paso al frente. Antes de que ingreses, déjame recordarte, ¿estás dispuesta a arriesgarte a quedarte atrapada en esas sombras? ¿Para siempre? Un grito ahogado resonó en su interior. Solo un sacrificio podía restaurar su mundo. Se atrevería a abrazar lo que más temía. La cripta estaba envuelta en una oscuridad palpable mientras cruzaba el umbral. Dentro, un eco resonaba, en forma de llanto, mamá. El pulso de Marta se detuvo. El grito era familiar, y al mismo tiempo, una advertencia escalofriante. Sabía que aquello era solo el comienzo de una confrontación que cambiaría su vida para siempre. Estaría lista para enfrentar el verdadero horror. Un destello de una sombra al fondo la hizo temblar. La luz se apagó repentinamente, y las paredes comenzaron a crujir. ¿Qué haría Marta cuando su propio miedo cobrara vida? La presión se intensificaba, y en ese momento supo que la hora de la verdad ya estaba aquí. ¿Estás lista, Marta?, preguntó el extraño, mientras un oscuro secreto se agitaba entre las sombras. La cripta cerró su boca gélida tras de ella, sumergiendo a Marta en una penumbra tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. A su alrededor, los ecos del llanto infantil reverberaban en las paredes, como si las piedras mismas llevaran el lamento de su hijo. Jorge, gritó, pero su voz se apagó en la oscuridad, trenzándose con otros lamentos que no reconocía. El extraño, ahora dentro, se movía con la confianza de quien conoce cada rincón del abismo. Sus rasgos estaban más definidos en el escaso resplandor de una antorcha que había encendido en la pared. El viaje ha comenzado. Acepta lo que sientes. El miedo es tu aliada, no tu enemiga. Marta miró a su alrededor, buscando un punto de luz, una señal de su hijo. Pero la cripta parecía un laberinto de recuerdos, y cada paso la aproximaba más a la locura. La fría humedad se aferraba a su piel, haciendo que el aire le costara sobremanera. ¿Dónde está Jorge?, preguntó, su voz temblorosa. Las paredes resonaron con risas burlonas, resonando como si las sombras estuvieran disfrutando de su angustia. Tu hijo yace entre los ecos de tu corazón, respondió el extraño, mientras gesticulaba hacia un sarcófago al fondo. Estaba cubierto de hiedra y moho, como si el tiempo hubiera olvidado aquella tumba. Pero solo podrás recuperarlo enfrentando lo que escondes aquí. De pronto, los llantos se transformaron en gritos que desgarraban el aire, y la angustia se convertía en una ola que arrastraba todo a su paso. Las inscripciones en las piedras comenzaron a brillar con una luz tenue, formando imágenes de distintos momentos en la vida de Marta, el primer paso de Jorge, sus risas, y luego la tragedia, la escena del accidente que la había dejado destrozada. No, no puedo. No quiero recordar, chilló, llevándose las manos a la cabeza. Pero era demasiado tarde. Las visiones la rodeaban, cada imagen una punzada en su pecho. Para liberar a Jorge, debes buscar el origen de tu miedo. Él necesita que lo recuerdes, dijo el extraño, su tono imperativo.
La presión en la cripta aumentó, pulsando contra ella, obligándola a mirar. El sarcófago empezó a abrirse lentamente, como si siguiera un ritual antiguo. Una niebla oscura salió de su interior, formando figuras que danzaban en una espiral, tomando forma y luego deshaciéndose de nuevo. Entre ellos, la silueta de un niño temblaba, su rostro irreconocible y borroso. Mamá. Su voz era un susurro, pero Marta podía distinguir el dolor en él. Ayúdame. No. No puedo. Aumentó su desesperación, y el extraño la miró fijamente. Recuerda, dijo, empujándola suavemente hacia adelante. Tu sombra no se disipará sin tu determinación. Con cada paso, el llanto se intensificaba, y el aire se volvía más pesado, como si las sombras buscaran arrancarle la esperanza. Ella sintió que su propia oscuridad, el vacío de su pérdida, se deslizaba desde su interior, emergiendo como un oscuro espectro listo para devorarla. En ese instante, Marta comprendió, el pacto no solo era con el extraño. La maldición que debía enfrentar era suya, un reflejo de su propio dolor. Con un grito desgarrador, dio un paso más cerca del sarcófago, el espacio entre ella y la sombra de su hijo se redujo. ¿Podría salvarlo y al mismo tiempo salvarse a sí misma? Podría abrazar el dolor y no dejar que lo consumiera. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, cada vez más rápidas, llevándose consigo los fragmentos de su ser. No. Jorge, gritó, mientras la oscuridad intentaba cerrarse sobre ella. El extraño sonrió, el horror estaba a punto de desatarse. El sacrificio eterno espera, Marta. La sombra está hambrienta, y tú eres el manjar. Las figuras oscuras se abalanzaron hacia ella, y el eco de su vida se tornó una cacofonía. La cripta misma parecía respirarla, esperando, un grito estruendoso reverberó, y la oscuridad se entrelazó con la luz. ¿Podría resistir? ¿Descubriría en la cripta la manera de desatar su peor miedo y romper la oscuridad? La pregunta se quedó colgando en el aire, como un susurro que clamaba por respuesta. Marta sintió como cada grito y susurro a su alrededor se convertían en una tormenta. Las sombras danzaban, burlonas y voraces, y a medida que se aproximaba al sarcófago, sus contornos se volvieron más definidos, más amenazantes. Iba comprendiendo que el rostro de su hijo, esa silueta borrosa que tantas veces había anhelado, se encontraba en medio de esa oscuridad. La búsqueda de Jorge se convertía en una batalla con sus propios demonios. Mamá, ayúdame, la voz de Jorge resonaba, mezclándose con los gritos de los otros niños que parecían surgir de las paredes, de las piedras, clamando por un fin a su sufrimiento. El extraño se mantuvo al margen, un observador que sonreía como si le divirtiera el espectáculo que Marta estaba a punto de desatar. La niebla que salía del sarcófago creció y una presencia fría la envolvió, como manos esqueléticas contra su piel. Temblando, Marta extendió su mano hacia el interior del sarcófago, mientras su corazón latía frenéticamente. La tentación de darse la vuelta y huir era abrumadora, pero sabía que no podía dejar que su miedo ganara. Enfrentarse a la realidad le había costado todo, pero era su única opción. De repente, una visión se le presentó, la escena del accidente de Jorge, una y otra vez, imágenes desgarradoras llenas de desesperación. Los gritos que había intentado silenciar, las miradas llenas de horror en los rostros de los testigos. Eres la culpable, una voz resonó, la voz del extraño, llenando la cripta con un eco que retumbaba con la culpa. No. No soy culpable, chilló a la oscuridad, buscando refugio en su propia negación. Pero la verdad se hizo palpable, un peso insoportable que la adhirió a la cripta. Las figuras se abalanzaron hacia ella, como criaturas que emergían de sus recuerdos. Enfréntalo, Marta. Solo así podrás liberarlo, instó el extraño, su tono ahora lleno de una urgencia casi desesperada. Mientras la niebla se apoderaba de ella, sintió que cada recuerdo la marcaba, cada grito se convertía en una espina en su pecho. Jorge, te necesito, clamó, su voz se convirtió en un eco de ruego, resonando a través de la cripta, atravesando las paredes hasta alcanzar el fondo de su dolor. La niebla se disipó un instante, y en ese breve resplandor de claridad, vio el rostro de su hijo claramente. Su risa que se tornó un grito de dolor, y Marta comprendió,
el infierno que había creado por aferrarse a su culpa, a su dolor, se manifestaba en esta cripta. Debes perdonarte, murmuró el extraño acercándose un paso más. Solo entonces podrás romper la maldición. La voz de Jorge se unió a la cacofonía. Mamá, por favor no me dejes aquí. Su imagen se desvanecía, desgarrándose entre la niebla oscura, y Marta sintió como un nuevo temor la invadía. El tiempo parecía congelarse mientras luchaba por encontrar la fuerza para liberar a su hijo. El extraño, observador silencioso, la instó con el gesto de su mano. Recuerda, el reflejo de tu dolor es la llave para salir de aquí. Es un ciclo, Marta, y tú tienes el poder de romperlo. Cerró los ojos, apretando los dientes mientras sus lágrimas fluían. La cripta a su alrededor empezaba a vibrar con una energía oscura, como si se entrelazara con su tormento. Breves momentos de claridad se habían desvanecido, y un silencio perturbador la envolvía. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que el frío crecía, ahogando cualquier atisbo de esperanza. Deja que el amor te guíe, no el miedo, dijo el extraño, sus palabras como un susurro recorrido de dolor. El sacrificio no siempre requiere perder algo. Marta abrió los ojos mientras el vacío de la cripta parecía acercarse más a ella, sus muros se estrechaban, girando y arrastrándola a un abismo. En ese instante, comprendió que la respuesta estaba en su interior, un deseo ardiente de alcanzar a Jorge. Jorge, gritó, su voz resonando con un nuevo fervor, no te dejaré aquí. Regresa a mí. Las sombras que antes eran hostiles comenzaron a retroceder y el sarcófago emitió un leve brillo. Pero entonces, un ruido sordo resonó desde la oscuridad. Un crujido que marcó el inicio de algo más aterrador. Una escalofriante sonrisa se dibujó en el rostro del extraño mientras las paredes de la cripta comenzaron a temblar. Acabas de abrir la puerta, Marta, y aquello que has invocado no se detendrá hasta que el pacto se cumpla. ¿Estás lista para lo que viene? El frío se hizo más gélido, los ecos se transformaron en como gritos, y la terrible realidad del sacrificio se alzaba ante ella, un camino oscuro que prometía liberar, pero ¿a qué costo? Marta sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras una sombra más grande empezaba a emerger. Podría enfrentar la criatura que había invocado, o se convertiría en parte de la oscuridad que había tenido tanto miedo de enfrentar. El eco del llanto se intensificó, clamando en sus oídos, preguntando si podía renunciar a su propio dolor a cambio de salvar a Jorge. ¿Era tan fácil como se lo había dicho el extraño? La cripta esperaba su respuesta, ansiosa y amenazante. La criatura surgió de la sombra con un rugido aterrador e incontrolable, como si la misma cripta estuviera gritando por la libertad. Marta se quedó helada, sintiendo como el aliento se le escapaba de los pulmones. Era una forma amorfa, una masa de tentáculos y ojos vacíos que parecían devorar la luz misma. El pánico se apoderó de su cuerpo, y por un instante, la fuerza que la había empujado hacia el sarcófago vaciló. «Esto es lo que has desatado», gritó el extraño, ahora revelando una expresión de temor genuino. Sus ojos se abrieron como platos al ver la manifestación del horror. «Tienes que enfrentarlo, ahora». «¿Pero cómo?», apenas pudo murmurar Marta, sintiéndose atrapada entre el horror que emanaba de la criatura y el amor que sentía por su hijo. «Recuerda el amor», repitió él, su voz ahora un eco distante. «Ese amor es más poderoso que cualquier monstruo. Y usa la luz que llevas dentro». La criatura se deslizó hacia ella, sus tentáculos pulsando en el aire como serpientes buscando a su presa. Marta sintió que su corazón retumbaba en su pecho. Las paredes parecían encerrar cada vez más, amenazando con aplastarla bajo la presión de su propia culpa. Pero una chispa comenzó a encenderse en su interior, el recuerdo de las risas de Jorge, de sus abrazos, de los momentos compartidos bañados en amor y alegría. «Jorge», gritó, su voz resonando con una determinación renovada. «Te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para traerte de vuelta. No te dejaré aquí». Las sombras que rodeaban a la criatura comenzaron a vibrar con su declaración, titilando como un fuego a punto de salir. Los tentáculos de la criatura se detuvieron un instante, como si tomaran en cuenta la fuerza que emanaba de Marta. Se sentía más fuerte, más viva, en ese momento de conexión que surgía desde lo más profundo de su ser. «Regresa a mí,
Hijo, gritó una vez más, esta vez con toda la intensidad de su amor. Un brillo cálido la envolvió, iluminando la cripta con una luz dorada que desafiaba la oscuridad. Las sombras parecían retroceder ante esta manifestación de amor, arrastradas hacia atrás como si fueran incapaces de soportar esa luz. La criatura, herida por el resplandor, emitió un grito ensordecedor que resonó en las paredes. Marta no se echó atrás. Con cada latido de su corazón, reclamaba el poder de su amor, y la luz se hacía más intensa, empujando a la bestia hacia el sarcófago, donde parecía destinada a encontrar su fin. «Déjame pasar», exigió, extendiendo su mano hacia la criatura. «No eres mi hijo, no te tengo miedo». El extraño observaba en estado de shock, como si estuviera presenciando un espectáculo sobrenatural. Cada grito del monstruo la alimentaba y, a la vez, debilitaba su presencia. El rostro de Jorge comenzó a manifestarse en el brillo, su imagen cada vez más definida, mientras la masa oscura latía de desesperación, pero la oscuridad no se rendía fácilmente. Sin previo aviso, la criatura lanzó sus tentáculos hacia ella, intentando arrastrarla. «Eres parte de esto, no puedes escapar», susurró una voz en su mente, fría y tentadora, una trampa de desesperación que vibraba en su interior. «No», gritó Marta, enfrentando su propio dolor y liberando su corazón de la culpa. «No eres mi culpa, y no voy a dejar que me controlen más». Las garras de la criatura se desvanecieron en el aire, su forma comenzando a desmoronarse. El resplandor cálido de Marta explotó, arrastrando lo oscuro y voraz en un vacío voraz. Con un último grito, la criatura se disipó, convirtiéndose en polvo que se esparció por la cripta, dejando a Marta y al extraño en silencio. Un momento de calma ocupó el espacio, y finalmente, el eco del llanto de los niños se desvaneció. Sin embargo, el extraño se acercó, la oscuridad aún acechando en su mirada. «No has terminado, Marta», dijo, su voz baja y temible. «Esto ha sido solo el primer paso, la verdadera prueba aún está por venir. La luz que encendiste puede atraer a cosas que no puedes imaginar». Marta sintió que un escalofrío recorría su espalda. Había resultado victoriosa al enfrentarse a la oscuridad, pero ¿había realmente liberado a Jorge? ¿Qué nuevas amenazas aguardaban en la penumbra? La cripta, aunque liberada de la sombra, parecía respirar todavía, una advertencia en la brisa fría que ahora la rodeaba. El cruel destino le sonreía y, sin previo aviso, el paisaje comenzó a cambiar, transformándose ante sus ojos. Las paredes parecían inclinarse, retorciéndose, mientras el suelo absorbía la luz que había traído. En ese instante, el verdadero horror de su viaje aparecía, un nuevo escenario estaba desplegándose, y Marta entendió que su lucha apenas comenzaba. La transformación del ambiente fue abrupta. Las sombras que antes flotaban como meras sombras de la cripta ahora se alargaban y contorsionaban, como si tuvieran vida propia. El aire se volvió pesado, cargado de un hedor a tierra húmeda y descomposición. Marta parpadeó varias veces, intentando procesar el nuevo paisaje, ahora salpicado con formas grotescas que emergían del suelo. El extraño, que permanecía a su lado, se aferró a su brazo, su propio miedo visible en sus ojos. «Debemos salir de aquí. Esto es solo el comienzo». La urgencia en su voz resonaba como un tambor marcando el tiempo que les quedaba. Con un giro, la cripta se convertía en un laberinto de sombras. Las paredes crujían bajo el peso de secretos olvidados, y un murmullo apagado comenzó a llenar el aire, como un eco de voces perdidas. Marta sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué están diciendo?», preguntó, angustiada, pero el extraño no respondió. En cambio, miró hacia adelante, incapaz de contener su temor. Un destello de luz, tenue pero penetrante, apareció al final del túnel de oscuridad. «Allí», declaró él, señalando, y juntos comenzaron a correr hacia la esperanza que emergía como un faro entre la penumbra. Sin embargo, a cada paso, la temperatura descendía, y el aire se tornaba más denso, como si la misma tierra estuviera tratando de retenerlos. Mientras se acercaban a la luz, un estruendo retumbó detrás de ellos. Una sombra densa, más compacta que la que había enfrentado antes, se deslizó detrás. Era como un susurro en la oscuridad, un profundo murmullo que se convertía en grito, rasgando sus mentes. Marta sintió un tirón en su pecho,
El eco del dolor y la pérdida volvía a azotar su alma. «¡Corre!», gritó el extraño, y ella no dudó. Se adentraron en la luz, pero esta era diferente, tenía un matiz espectral, una frialdad que les helaba el alma. Al cruzar, el paisaje cambió de inmediato. Se encontraban en un bosque oscuro y retorcido, donde los árboles parecían moverse por sí solos y la niebla se deslizaba entre las raíces como serpientes. «Es un lugar de paso en el límite», comentó el extraño, jadeando, mientras la sombra continuaba acechando. «No hemos escapado. La oscuridad nos sigue». El corazón de Marta latía con fuerza. «¿Qué tenemos que hacer?», la pregunta parecía colgar en el aire, llena de angustia. No podía volver a enfrentarse a la desesperación. Esa batalla había sido solo el principio, su hijo la necesitaba, y la oscuridad nunca dejaría de buscarla. De repente, una figura emergió entre los árboles, era el eco de una niña, con ojos vacíos y rostro pálido. Las hojas susurraban su nombre, llamándola a la penumbra. Marta sintió como la comprensión la golpeó como un rayo. Esa niña había sido una víctima, atrapada en este mundo de sombras y lamentos. «No», exclamó, dando un paso atrás, pero no podía evitarlo. La figura extendió una mano hacia ella, invitándola a unirse a la pérdida. «No caigas en sus garras», advirtió el extraño, pero la esfera de horror había comenzado a girar, atraída por el aura de luz que había despertado en Marta. La sombra, ahora un monstruo palpable, se abalanzó de nuevo, extendiendo tentáculos hechos de desesperación. Ella supo que esta era la hora de la verdad, un nuevo desafío a su amor, a su resiliencia. «Jorge», gritó con toda su fuerza, la figura de la niña se evaporó en un grito silencioso. El bosque resonó con una risa fría, y Marta no sabía si su hijo estaba ahí o si solo era una trampa más. Las raíces comenzaron a levantarse, como si quisieran atraparla, y ella sintió un frío punzante que se adentraba en su ser. El extraño alzó su voz por encima de la confusión. «Necesitamos un sacrificio, un acto de fe». Pero lo que se estaba formando a su alrededor parecía pedir mucho más que eso. El aire se tornó irrespirable, Marta sintió el terror congelar su sangre. ¿Qué significaba realmente sacrificio? ¿Dejar que la oscuridad prevalezca o dar lo que más amaba? Ambos conceptos hacían eco en su mente, ardiendo como llamas que amenazaban con consumarla. El monstruo avanzaba, antorchas de formas fantasmales que aullaban su nombre en un cántico grotesco. En ese momento, su decisión estaba a la vista, enfrentar su mayor miedo o ser devorada por aquello que había dejado atrás. La línea entre el amor y el sacrificio comenzaba a desdibujarse y Marta sabía que su verdadero desafío había llegado, una decisión fatídica debía ser tomada, y el éxito o el fracaso colgaba de un hilo tenuemente iluminado por la luz que aún brillaba dentro de su pecho. Desde lo más profundo de su ser, levantó la voz y gritó: «Jorge, ven a mí. Nunca te dejaré ir». Las sombras se estremecieron al escucharla, y la luz que había despertado parecía consumir todo a su alrededor. Las tentaciones se hacían más intensas, y las sombras clamaban más fuerte. ¿Podría ella realmente vencer la oscuridad que deseaba aferrarse a su corazón? La cripta había sido solo el principio de su tormento, pero lo peor estaba aún por venir. Las sombras temblaron, como si respondieran al grito de Marta, y el bosque mismo pareció respirar, inhalando la angustia que se cernía en el ambiente. Aquella luz interna, ese destello de esperanza, se volvió más brillante, pero también más frágil, como una vela en medio de un vendaval. Las raíces de los árboles, horribles y retorcidas, comenzaron a moverse, buscando su presa. Sostenía el poder de decisión, pero también llevaba el peso del miedo. «Es ahora», gritó el extraño, y con un movimiento frenético, comenzó a hacer gestos extraños, como si estuviera trazando un símbolo en el aire. Marta recordó las viejas historias que su abuela le contaba sobre rituales y sacrificios. ¿Qué ocurría si el sacrificio no era de sangre, sino de amor? ¿Podía ella entregar algo más que sentimientos? Marta, su voz resonaba en el eco del bosque, cada vez más distorsionada. No estás sola. Conéctate con tu amor, con Jorge. Él siente tu llamado. Recuérdalo como cuando él sonreía. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y de repente, cada recuerdo se amplificó. Imágenes de su hijo inundan su mente, su risa,
su curiosidad, esos días en el parque bajo el sol. Si la luz en su pecho podía invocar a Jorge, tal vez, solo tal vez, podría convertir esa oscuridad en luz. La sombra, cada vez más voraz, se acercaba más. Un oscuro tentáculo emergió y rasguñó el suelo, dejando detrás de sí una estela de polvo y desolación. «Actúa», instó el extraño, casi suplicando. Marta cerró los ojos y dejó de pensar, arrojando toda su energía en una sola dirección. «El amor nunca muere», susurró, abrazando el recuerdo de su hijo con todo su ser. Con cada palabra, la luz en su interior se intensificó, extendiéndose como raíces a través de su pecho, estallando en colores vibrantes a medida que el miedo se tornaba en determinación. De pronto, la figura helada de la niña apareció de nuevo, ahora más definida, con un rostro que reflejaba tristeza y temor. Ante sus ojos, se quedó inmóvil, como esperando. No, murmuró Marta, sintiéndose arrastrada hacia esa oscuridad. «No puedo dejar de luchar, no te dejaré». La niña se desvaneció, y el bosque estalló en un eco ruidoso de risas burlonas. Marta comprendió que cada espíritu atrapado allí se alimentaba de un dolor profundo, de miedos oscuros, de la desesperanza de aquellos que los amaron. Pero ella no iba a ser una más. Tenía que reaccionar. Sin aviso, un grito desgarrador irrumpió del núcleo de la sombra. Su horror cobrado corporeidad, una bestia más oscura que las noches sin luna. «Sufre», aulló en una voz multiplicada, y los tentáculos se lanzaron hacia Marta, gobernando y buscando irremediablemente. Pero ella, ahora con su amor en la frente, levantó una mano. «No». La luz estalló, su energía brillando intensamente. Toda la angustia, el amor, los recuerdos de su hijo canalizándose en un solo destello de fortaleza. Los tentáculos se detuvieron, chisporroteando, como si fueran desinfectados por el calor de su fe. La bestia se detuvo, palpando, vacilante. Ahí estaba el dilema. ¿Qué podría hacer exactamente? ¿Podría, en realidad, liberar a esos seres atrapados? Con la respiración entrecortada y el corazón palpitando, entendió que la batalla no era solo contra la sombra, sino también por aquellos que habían sido consumidos por ella. «Cúralos. Sácalos de aquí», gritó, su voz resonando entre los árboles que parecían absorber cada palabra. Pero el extraño, visiblemente pálido, retrocedía, consciente de que la verdadera oscuridad era más astuta de lo que cualquier ser humano podía imaginar. Un viento gélido sopló, llevándose las hojas, y el suelo comenzó a temblar. «No somos los únicos aquí, Marta». «Nunca lo hemos sido», advirtió él, mientras la sombra rugía. De repente, el aire se volvió eléctrico, la niebla se intensificó, llenando su visión. Alguien o algo estaba observando, oculto entre las sombras. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había más que sombras en este oscuro bosque. Mientras la sombra se retorcía, una risa irreverente y burlesca resonó por todo el lugar, sumiendo a Marta en un frío aterrador. «La verdad es solo el principio, querida Marta». Un eco burlón la envolvió, y su corazón se hundió con la plena realización de que apenas estaban al borde de la revelación de algo mucho más oscuro. «¿Está Jorge ahí?», se preguntó, pero en ese instante, la verdad se tornó en un grito silencioso, y el misterioso ser que acechaba comenzó a hacerse visible. Las sombras comenzaban a cobrar vida, y un nuevo terror acechaba en las profundidades de la oscuridad. ¿Qué más habían despertado al intentar salvar el amor que les unía? La respuesta estaba por venir. El aire se espesó cuando la figura oscura se materializó ante ella. No era un ser humano, era más bien una sombra hecha carne, una creación de todos los miedos con los que había lidiado a lo largo de su vida. Marta sintió cómo le faltaba el aliento ante su presencia. Tenía ojos vacíos que parecían absorber toda luz y esperanza. «¿Qué has hecho, Marta?», susurró la sombra, su voz era un eco que retumbaba en la mente de ella. «Has traído luz al lugar más oscuro y, con ello, los secretos que nunca debieron ser revelados». «¿Quién eres?», preguntó Marta, aunque ya lo sabía. Era el eco de sus propios temores y traumas. «No te tengo miedo». «No», la sombra rió, un sonido frío y agudo. «El miedo te acompaña en cada paso. Es tiempo de que lo enfrentes». Mientras hablaba, el bosque alrededor de Marta se transformó.
Los árboles parecía que se retorcían en dolor, sus ramas como garras tratando de alcanzar. La tierra comenzó a temblar y, en cada vibración, ella podía sentir cada lamento de los espíritus atrapados, cada vida perdida. Los rostros atormentados de los desaparecidos comenzaron a aparecer en la niebla, sus ojos llenos de tristeza y rencor. No puedes rescatar a los que han sido tragados por la oscuridad. No hay redención aquí, murmuró la sombra, acercándose lentamente. Pero te ofrezco algo, un camino hacia el olvido. Miente, gritó Marta, levantando sus manos, su luz palpitante distorsionándose. El amor nunca muere. Jamás permitiré que esto sea un final. Con su voz temblando de emoción, agregó, mi hijo todavía está vivo en mí. Pero la sombra no cedía. En sus ojos vacíos había un destello de burla. Tu amor es tu mayor debilidad. He visto a muchos quebrarse bajo su peso. ¿Vas a sufrir más? ¿Vas a perderte en una lucha que no tiene fin? En ese preciso instante, el viento comenzó a soplar con furia. Marta sintió que cada recuerdo de Jorge se elevaba, como si él respondiera a su llamado. Las imágenes de su infancia inundaron su mente, sus manos suaves, su risa despreocupada, el toque cálido de su abrazo. La luz en su corazón se volvió más intensa, y en un instante de claridad, Marta comprendió, no estaba sola. Jorge. Ven a mí, gritó, y la esencia de su amor se alzó como un faro en medio de la tormenta. La sombra pareció tambalear, sus contornos comenzaron a desdibujarse, sin embargo, ese resplandor no solo atrajo a Jorge. De las sombras, emergió algo mucho más siniestro. Algo más oscuro que cualquier pesadilla. Era un ser que tomaba la forma de todas las pérdidas acumuladas, de las almas que no podían descansar en paz. Un verdadero monstruo alimentado por las ansias de la venganza y la desesperación. Marta sintió un escalofrío profundo, el terror la invadió, pero no podía detenerse. Debía luchar. Su amor por Jorge debía prevalecer. Mientras la sombra del monstruo se retorcía y giraba, el suelo a su alrededor se transformó en un abismo de desesperación. Debes elegir, Marta, sacudió la sombra bajo su voz. Salvar la luz o aceptar la oscuridad. No puedes tener ambas. Esa elección quedó resonando en su mente como un eco ensordecedor. En medio de la tormenta emocional, se detuvo un instante, sintiendo la presión del tiempo que se deslizaba. ¿Qué era lo correcto? ¿Y si la verdadera defensa era abrazar la oscuridad para poder rescatar a Jorge? Mientras la niebla se espesaba, el aire se volvió insoportable, y Marta se dio cuenta de que el verdadero miedo era la duda. Y justo en ese momento, un grito desgarrador rasgó la atmósfera, emanando de la profundidad de la sombra. Era un lamento que ella conocía, una voz que definía su existencia. Mamá, resonó en sus oídos. Marta se paralizó. La voz la atravesó como un rayo, oscureciendo todo su sentido de dirección. ¿Era Jorge llamándola desde el fondo de la oscuridad? Violentamente, la sombra se abalanzó hacia ella, buscando su punto débil. La elección que nunca había deseado hacer llegó abruptamente. ¿Salvar a Jorge podría significar caer en el abismo? Con el corazón latiendo frenéticamente, debía decidir en un instante. ¿Podría el amor triunfar sobre la sombra definitiva? ¿O se perderían en la oscuridad eternamente, y así, la lucha entre luz y oscuridad estalló en el aire, mientras el destino de Marta y su hijo pendía de un hilo delgado? ¿Qué camino seguiría? La respuesta se acercaba, rápida y desgarradora. Marta se encontraba en el centro de una tormenta emocional, la sombra frente a ella era un monstruo cuyas manifestaciones eran las pesadillas que había ocultado durante años. La voz de Jorge, resonando en sus oídos como un eco irrefrenable, atravesó la nebulosa oscuridad que la rodeaba. Mamá, gritó, y en ese grito, descubrió el verdadero peso de su amor. Sin pensar más, Marta se lanzó hacia adelante, consciente de que no podía dejar que la sombra se llevara a su hijo. No voy a dejar que esto sea nuestro final, expresó con fuerza, su voz resonando con la determinación de una madre que no se rinde. La sombra se retorció, como si el brillo de su amor amenazara con reducirla a cenizas. Mientras se acercaba, cada recuerdo de Jorge se avivó en su mente. Su risa en un parque soleado,
los abrazos cálidos antes de dormir, las noches en las que contaban historias. Esa conexión era su luz, y con cada paso, Marta se sintió más poderosa. Jorge, clamó, y de repente, un destello de luz nació de su corazón, iluminando el espacio entre ella y la sombra. La criatura se tambaleó, su forma distorsionándose, dejando escapar un ruido aterrador. Tu amor es tu debilidad, susurró, pero Marta ya no podía dudar. En el fondo de su pecho, su amor ardía con una intensidad renovada, la esperanza se alzaba como un faro en medio de la oscuridad, la sombra se abalanzó hacia ella, lanzando sus tentáculos, pero con un movimiento decidido, extendió su mano. Fue un acto de fe. Ven, Jorge. Sal de la oscuridad. Te necesito aquí, conmigo. Las palabras resonaron como un canto, una súplica inquebrantable, y en ese milésimo de segundo, una luz deslumbrante brotó de su cuerpo. El destello era tan poderoso que la sombra, que antes parecía formidable, se dispersó temporalmente. Marta sintió como algo más comenzaba a moverse en la oscuridad, como si una fuerza más siniestra despertara entre las sombras. No era solo la lucha por su hijo, era la batalla contra la desesperación y el miedo que había enfrentado toda su vida. Estás en mi corazón, Jorge. Yo nunca te dejaré ir, dijo con firmeza, y en respuesta, la luz se expandió, consumiendo todo a su alrededor. La sombra dejó escapar un grito, un eco desgarrador que resonó en la cripta que se había transformado en un mar de desesperanza. Las tinieblas se retorcían, incapaces de soportar el poder del amor fiel. Sin embargo, la sombra se reagrupó, más voraz y fea. Tu amor solo me da fuerza. Nunca podrás escapar de mí, amenazó. Marta sabía que debía actuar, el tiempo se acababa. Se concentró en el hilo que la conectaba con su hijo, y desde lo más profundo de su ser, recordó aquella promesa, nunca iba a rendirse. Juntos somos más fuertes, afirmó, y la luz se intensificó. El aire se tornaba electrificado, las sombras se retiraron ante su determinación. Las formas fantasmales de los niños atrapados, víctimas de la oscuridad, reconocieron su luz. Sáquenlos de aquí, gritó Marta, uniendo sus manos en un gesto de invocación. La energía que brotó de su corazón comenzó a atraer a aquellos espíritus perdidos. Desde las sombras, las risas y los llantos de los niños resonaban, entrelazándose con el eco de sus recuerdos. A medida que la luz avanzaba, arrastraba consigo las sombras, liberando los corazones anhelantes que buscaban reunirse con sus seres queridos. Con cada niño que salía de la oscuridad, la sombra tembló, su forma se desvanecía en un horror silencioso. No, esto no puede ser, gritó, su voz llena de pánico. Deberías tener miedo, deberías rendirte. Pero Marta no iba a ceder, la luz brilló con una intensidad que trascendió todos sus miedos. El amor nunca muere, y yo nunca te temeré, replicó. A su alrededor, la cripta se iluminaba, y mientras Jorge emergía de las sombras, Marta sintió que toda su vida cobraba sentido. Mamá, gritó el niño, corriendo hacia ella, y cuando sus brazos se encontraron, una explosión de luz recorrió el espacio, disipando la sombra en la que había estado atrapado. El amor entre ellos era un faro que nunca se extinguiría. La sombra, despojada de su poder, se desvaneció en gritos silenciosos, y en su lugar, solo quedó un silencio resplandeciente. Marta y Jorge se abrazaron, y al mirar hacia el extraño, él sonrió con gratitud. Has vencido, pero recuerda, siempre permanecerá un desafío más, la luz atraerá a más sombras, dijo, mientras la cripta comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Con Jorge de la mano, Marta supo que su lucha no había terminado del todo, pero ahora era diferente. Iban a seguir luchando juntos, y su amor seguiría iluminando su camino, incluso en las noches más oscuras. Al salir a la claridad, la luna brillaba espléndida en el cielo estrellado. Podían respirar de nuevo, el aire impregnado de libertad y esperanza. Aunque el futuro era incierto, juntos serían invencibles. Después de este intenso viaje, Marta tomó la mano de su hijo. Ahora, vamos a casa. A lo lejos, el pueblo los esperaba, abrazando su nueva realidad. Sus corazones latían en sincronía, fusionando su amor en una promesa eterna. Lucha y bondad, sombras y luz, ese era el ciclo de la vida que ahora conocían, y ahora, estaban listos para enfrentar lo que viniera. ¿Y tú, lector?
¿Estás listo para enfrentar tus propios miedos? Este es el momento de apoyarnos. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que exploran el amor y la valentía. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final escalofriante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.